La Iglesia de Cristo tiene el honor de presentarle en esta hora de la tarde su programa Luminarias en el Mundo, por su servidor, el hermano Margarito Lucio, el evangelista de la Congregación de Cristo en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, México. Les damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos, que en esta hora de la tarde nos sintonizan a través de este medio. Que la gracia y la paz de Dios reinen hoy y siempre en cada uno de sus corazones, todos aquellos que nos hemos reconciliado con el Padre Celestial. Haremos en esta tarde una conexión en vivo en Facebook Live, donde la mayoría de nuestros hermanos también se conectan a través de este medio. Así de que vamos a iniciar en esta tarde para presentar este programa. Continuamos en esta hora de la tarde desde Matehuala, San Luis Potosí, y me van a checar el audio. Parece ser que no se está oyendo. Espero que se escuche muy bien. Me está diciendo el hermano que se escucha. Estamos en perfectas condiciones, se escucha claro. Así de que pues ahora vamos a hacer todo lo posible por conectarnos en vivo, y ojalá que la señal no sea interrumpida como en otras ocasiones, en el cual tratamos de conectarnos y de repente hay fallas por medio del internet, pero esperamos que no sea así en esta tarde. Vamos a conectarnos ya en video en directo. Muy bien, estamos aquí conectándonos. Por eso mismo, como ustedes pueden ver, nos quedamos un momento silencios, pero estamos tratando de conectarnos en directo. Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos miran por este medio. Una vez más, gracias por estar en sintonía, y ojalá que la señal no sea interrumpida, que nos puedan estar viendo por este medio para traer la palabra de nuestro Dios. El viernes pasado estuvimos conectados y gracias a Dios que ustedes tuvieron la oportunidad de poder vernos a través de este medio. Para todos aquellos nuestros hermanos en Cristo que se están conectando, estamos transmitiendo en vivo desde Matehuala, San Luis Potosí. Visítenos acá en este lugar. Si en alguna ocasión usted anda por estos lugares, acá está la Iglesia de Cristo, en la calle Independencia 1408, zona centro. Aquí está la Iglesia de Cristo, y en este próximo mes que viene cumplimos ya 13 años predicando la palabra de nuestro Dios. Así que si tienen oportunidad o andan por estos lugares, recuerden que acá estamos predicando la palabra de nuestro Dios. Gracias
por acompañarnos en esta tarde para oír un mensaje más que se estará exponiendo ya en unos minutos. Saludo a nuestro hermano Antonio de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Dios le bendiga, hermano, bienvenido. Vamos a iniciar con una oración para en esta tarde presentar la palabra de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, le damos las gracias en esta hora de la tarde porque nos permite poder estar a través de este medio para predicar su palabra, esperando que nuestros hermanos, eterno Padre, que nos ven por este medio, se puedan también ellos gozar juntamente con su servidor, meditando en su palabra. Gracias porque nos da la oportunidad de poder, nuestro Dios, servirle y de seguir predicando su palabra. Bendíganos en esta tarde, bendiga a todo nuestro Dios, los que verán y los que oirán este mensaje. Aquellos que están enfermos, sea con cada uno de ellos. Los que viajan y que hay muchas necesidades, los que pasan por necesidades también, sea con cada uno de ellos. Bendiga su palabra y todo se lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues en esta tarde vamos a comenzar, hermanos, con el sermón que hemos preparado para así juntos compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy, como muchos años atrás, al ser humano siempre le ha admirado y le ha gustado lo grande. Allá por nuestro lugar donde nosotros vivíamos, existía, o no sé todavía si exista, una tienda de autoservicios que se llamaba Grande o Grande. Hace muchos años también, escuchando nosotros, hermanos, la radio, hay una difusora por ahí que se llama la T Grande. En el tiempo, hermanos, de Cristo, existió una dinastía llamados Herodes el Grande. Inclusive, la ciudad de Babilonia se le conoció como Babilonia la Grande en Apocalipsis 18. Y hablando, hermanos, hablando en esta tarde de lo grande, ha existido también grandes imperios. También ha existido grandes hombres que han hecho el bien, pero también ha habido hombres grandes que han hecho el mal. Así que en esta ocasión, hoy, hablaré de la grandeza de un hombre y le invito a considerar conmigo la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo número 5, para que nosotros veamos, hermanos, acerca de este gran hombre o grande hombre que vamos a meditar en él en esta tarde. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se fijó de qué hombre vamos a hablar? En la introducción hablábamos acerca de grandes hombres, grandes imperios. Hablábamos acerca de que el hombre le admira y el hombre admira lo grande. Pero también les decía en la parte introductoria que vamos a hablar de un gran hombre. El propósito de este tema es que veamos la grandeza de Cristo y aprendamos de él. De este texto, hermanos y amigos que nos ven por este medio, desarrollaré este tema, la grandeza de Cristo, bajo la pregunta: ¿en qué se ve? ¿En qué se ve la grandeza de Cristo? ¿En qué podemos ver nosotros, hermanos y amigos, lo grande que es nuestro Cristo? Hermanos, quiero decirles que la grandeza de Cristo, como primer asunto a tratar,
La grandeza de Cristo se ve en su servicio. Sí, hermanos, la grandeza de Cristo se ve en su servicio. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué lo afirmamos? Por lo que nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo número 27, dice: porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y dice Cristo: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Por eso les digo con certeza, con aplomo, con seguridad, que la grandeza de Cristo, hermanos, la podemos ver en su servicio. La pregunta es: ¿por qué en su servicio? Saludos, mi hermano Raúl Carpintero de Cozumel. Dios te bendiga, compañero. 13 años sin verte, hermanos. La grandeza de Cristo es el tema que estamos viendo en esta ocasión, bajo la pregunta: ¿en qué se ve? La grandeza de Cristo, hermanos, se ve en su servicio. Y la pregunta a este primer asunto es: ¿por qué en su servicio? Hermano, la grandeza de Cristo la podemos ver en su servicio voluntario. Sí, hermanos, porque Él sirvió. Y Él sirvió, hermanos, voluntariamente. La Biblia, la palabra de Dios en Primera de Pedro, en el capítulo 5, hablando acerca, hermanos, de los que apacentan la grey de Dios, acerca de los que sirven en la iglesia del Señor. Dice que se debe de apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, note la frase, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El Espíritu Santo, hermanos, aconseja a aquellos que están sirviendo en la iglesia del Señor que el servicio que se da para la honra y la gloria de nuestro Dios sea un servicio voluntario. Por eso estamos hablando en esta tarde la grandeza de Cristo. ¿En qué se ve? ¿En qué se hace manifiesta? La grandeza de Cristo se ve en su servicio. ¿Por qué en su servicio? Un servicio voluntario. Saludos, hermano John González, Dios te bendiga, y gracias, hermanos, por tus saludos. Un saludo hasta Allende. En su servicio, hermanos, se ve, hermanos, la grandeza de Cristo. Él sirvió, hermanos, voluntariamente, porque el escritor del Evangelio de Juan, en el capítulo número 10, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo número 18, note lo que dice la palabra de Dios. Mismo Cristo dijo: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La grandeza de Cristo, hermanos y amigos, se ve en su servicio, hermanos. Él sirvió voluntariamente sin pedir nada, sin cobrar nada, sin reclamar nada, sin obligar a nadie, porque el servicio de Cristo, hermanos, es un servicio voluntario. Dios te bendiga, Débora. Saludos para ti hasta, creo, Acuña, Coahuila. Iba a decir Acuña, Nuevo León, es Acuña, Coahuila. Saludos, Dios te bendiga. Saludos, gracias por tus saludos también. Gracias, prima Eli Salazar Lucio, también Dios les bendiga. Estamos hablando acerca de la grandeza de Cristo y estamos viendo, hermanos, el primer asunto, que la grandeza de Cristo, hermanos, se ve en su servicio. ¿Por qué en su servicio? ¿Por qué en el servicio que Él dio? ¿Por qué en el servicio que Él ofreció? Porque Él sirvió voluntariamente. Pero no solamente en su servicio voluntariamente. La grandeza de Cristo, hermanos, la podemos ver en su servicio, hermanos, misericordiosamente. Él, hermanos, sirvió por amor, pero mire, hermanos, la misericordia. Su servicio de Él fue un servicio, hermanos, acompañado con mucha misericordia. En Lucas, en el capítulo 10,
Y en el versículo número 33, hablando acerca de la grandeza de Cristo que se ve en su servicio, mire la palabra de Dios como nos dice Lucas capítulo 10, versículo número 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hermanos, el servicio de Cristo que Él ofreció y dio al mundo, a la humanidad, mientras Él estuvo aquí, hermanos, caminando en esta tierra, fue, hermanos, en su servicio misericordiosamente, hermanos. ¿A quién, hermanos? Él extendió su misericordia al cojo, al hambriento, al sordo, al enfermo, al ciego, a todos ellos, hermanos. Él extendió su misericordia. Por eso, hermano, nuestro Cristo, a quien servimos y honramos, hermanos, Él sirvió su servicio, Él fue un servicio voluntariamente. Por eso estamos viendo este tema tan interesante, la grandeza de Cristo, en qué se ve en su servicio. ¿Por qué se ve en su servicio, hermanos? Porque Él sirvió voluntariamente. Él sirvió, hermanos, con esa misericordia que le caracterizaba, hermanos. Dice la palabra de Dios, hablando acerca de la misericordia, que la Biblia, hermanos, la traduce como compasión o dolor de corazón. En unas de las bienaventuranzas dijo Cristo en Mateo capítulo 5, versículo número 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Por qué dijo estas palabras? ¿A quién se las dijo? ¿Cuándo las dijo? ¿En qué momento las dijo? Hermanos, se las dijo porque Él, Cristo, estaba sirviendo, hermanos, misericordiosamente. Allá en Primera de Pedro, hermanos, en el capítulo 1, hablando acerca de la misericordia, Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo número 3 dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que, hermanos conectados que están en esta hora de la tarde, si usted ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, es porque la grande misericordia de Dios lo hizo renacer para esa esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. La misericordia lo alcanzó, la misericordia nos ha alcanzado, y gloria a Dios por ello. Por eso estamos viendo la grandeza de Cristo en que se ve en su servicio. Saludos, hermano Alberto Esparza, Dios te bendiga, hermano, hasta allá donde estés. Ya no sé dónde estás, si estás en Tennessee, en Nueva York, no sé dónde estés, pero yo sé que estás en aquellos lugares. Saludos, Dios te guarde y Dios te bendiga. Así que, hermanos, continuando con el tema, la grandeza de Cristo en que se ve, estamos viendo, hermanos, el primer asunto. La grandeza de Cristo se ve en su servicio, servicio voluntario, servicio misericordioso, pero sabe que también en su servicio amorosamente. La carta a los Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 5, notemos que el escritor, cuando escribe esta carta, habla acerca del servicio de Cristo, y el cual su servicio fue un servicio amoroso, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dijo: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Pero estamos viendo, hermanos, que el servicio de Cristo fue un servicio, hermanos, amorosamente.
amorosamente en su ministerio. Él sirvió, hermanos, en su ministerio con amor. Sirvió en su ministerio, hermanos, en su ministerio con ese grande amor, en sus amistades, en su familia, en su hogar, en sus prédicas, en sus padecimientos, inclusive, hermanos, hasta la cruz, porque el amor de él lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz por cada uno de nosotros. Es por eso que la grandeza de Cristo la podemos ver como asunto número uno en su servicio. Noten que hay un segundo asunto a tratar en esta tarde acerca de la grandeza de Cristo, tema basado en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Pero ahora notemos el verso 9. Dice así en el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, hablando de Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose, note la frase, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La grandeza de Cristo la podemos ver como asunto número 2 en su obediencia. ¿Por qué en su obediencia? Hermanos, porque Él fue obediente, hermanos. Él fue obediente inclusive, como dijo alguien, desde la eternidad. Allá en la eternidad, antes que el mundo existiese, antes que el escritor del Génesis dijera, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, aún mucho más allá en la eternidad, hubo una reunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues dice la Biblia, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La obediencia de Cristo, hermanos, la podemos ver desde la eternidad, porque Él vino, hermanos, Él vino a servir. No hubo ninguna otra criatura de la cual pudiera venir, dar su vida en sacrificio, en rescate por cada uno de nosotros. Fue y es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, la grandeza de Cristo la vemos en su obediencia. Fue obediente porque dejó su gloria. Fue obediente porque vino a sufrir. Fue obediente porque vino inclusive a morir. Por eso el mismo escritor de la carta a los Hebreos dice que nosotros debemos de poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. En Hebreos 12:1 dice así la Biblia: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahí vemos, hermanos, la grandeza de Cristo en su obediencia. Fue obediente, hermanos, fue obediente inclusive en su niñez. La Biblia nos dice, hermanos, en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo número 80, hablando de la obediencia de Cristo, dice Lucas, hermanos, capítulo 1, versículo número 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Pero noten que la palabra de Dios, hermanos, nos habla acerca de cómo él, hermanos, cómo él fue obediente y estuvo, hermanos, al lado de su padre. Por eso podemos ver de su padre terrenal de crianza. Por eso, hermanos, podemos ver la obediencia de Cristo. Fue obediente inclusive en su niñez. Fue obediente en su adultez. Cumplió con su ministerio
cumplió la voluntad del Padre. Por eso, en muchas ocasiones, Él dijo abiertamente que Él vino a cumplir lo que su Padre le dijo. Inclusive en la oración dijo: Padre, he acabado, he hecho lo que tú me has dicho que haga, la obra que tú me encomendaste. Por eso en esta tarde estamos hablando acerca de la grandeza, no de cualquier hombre, no de cualquier ser humano, no de cualquier lugar, no de cualquier ciudad. Estamos hablando de la grandeza de aquel hombre de entre los hombres. De mismo Cristo es el que estamos hablando. La grandeza de Cristo, ¿en qué se ve? En su obediencia. Fue obediente hasta la cruz. Dice Filipenses 2:8, que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fue obediente hasta la cruz, hermanos. Soportó burlas, soportó desprecios, soportó vergüenzas, soportó golpes, soportó el abandono, soportó la misma cruz, hermanos. La misma cruz Él soportó, y lo hizo por cada uno de nosotros, para que nosotros, hermanos, sirviéramos tal como Él sirvió, y aprendemos a servir. Por eso en una ocasión dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La obediencia de Cristo. No tenemos visto dos asuntos en esta tarde. ¿En qué se ve? Es el tema. La grandeza de Cristo, ¿en qué se ve? En su servicio, en su obediencia. Pero como tercer asunto, hermanos, también la obediencia de Cristo, dice la Biblia en Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo. La obediencia de Cristo la podemos ver en su humildad. La vemos, hermanos, en su humildad, hermanos. ¿En qué? ¿En qué se ve la humildad del Maestro? ¿En qué se ve esta humildad del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿En qué se ve esta humildad? Hermanos, podemos decirles en esta hora de la tarde que la humildad de Cristo se ve en su nacimiento. Dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 2, versículo número 1, nos habla acerca del nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos habla del nacimiento acerca de aquel que dice Apocalipsis que es del Alfa y la Omega, el principio y el fin, la rosa de Sarón. Mire cómo nos dice Mateo que cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Pero dice la Sagrada Escritura, hermanos, en Lucas capítulo 2, en el versículo número 7, hablando acerca del nacimiento de Cristo. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 2:7, dijo: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, la grandeza de Cristo se ve en su humildad. Humildad en su nacimiento. ¿Por qué en su nacimiento? No nació en el mejor hospital, no nació en las manos de los mejores doctores humanamente hablando, no nació en los mejores cobertores, no nació en la mejor cama, nació en un pesebre. Ahí fue donde nació el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que nosotros servimos.
ahí se ve, hermanos, la humildad del Maestro. ¿En qué se ve? En su nacimiento, pero también en sus palabras. En sus palabras, porque mire cómo dice Mateo capítulo 11, versículo número 29. Mateo capítulo 11, versículo número 29, dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La grandeza de Cristo se ve en su humildad, humildad en su nacimiento, humildad en sus palabras. En sus palabras habló con amor. En sus palabras habló con misericordia. En sus palabras habló con honestidad. En sus palabras habló con ternura. En sus palabras habló con palabras de vida eterna. En una ocasión un discípulo dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. La humildad de Cristo, hermanos, la vemos en su nacimiento, en sus palabras, pero también en su entrada. En el Antiguo Testamento hay un libro, hermanos, que se llama el libro, uno de los profetas menores, Zacarías, y en el capítulo número 9, dice la palabra de Dios: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La grandeza de Cristo, ¿en qué se ve? En su humildad. Humildad en su nacimiento, humildad en sus palabras, pero también humildad en su entrada. Hermanos, no entró en un gran caballo de sangre fina, de esos que cuestan más de $1,000,000. No entró en una troca Cheyenne del año. No entró en una limusina. ¿Sabe en qué entró? Mi Rey de Reyes, de aquel que menciona Apocalipsis, que dijo que estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte. Entró, hermanos, montado en un pollino. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estamos leyendo? Hermanos, los de aquel tiempo esperaban que el rey entrara con mucha euforia, que entrara con mucha pompa, que entrara con los grandes hombres ilustres o los ilustres detrás de él, alabándolo con hosanas. Así esperaban que entrara el rey, pero no. Nuestro rey, hermanos, entró con humildad, hermanos. En su entrada, hermanos, dice la Biblia, entró montado en un pollino. Saludos, hermano Jesús Pizaña, Dios te bendiga, hermanos. Saludos, Tallende, Neón Urias, de allá, hermanos, Río Verde, Dios te bendiga. Daniel Pérez también, saludos, hermano, Dios te bendiga. Tu hermano Mario José Mendieta también, saludos, Dios le bendiga. Continuamos con este tema, la grandeza de Cristo. Y estamos viendo, hermanos, el tema bajo la pregunta: ¿en qué se ve? La grandeza de Cristo se ve en su humildad, humildad en su nacimiento, humildad en sus palabras y humildad de su entrada. Pero también, hermanos, tenemos un tercer asunto, hablando de la grandeza de Cristo. La podemos ver también como asunto número 3 en su sacrificio.
¿Por qué en su sacrificio? Porque no se avergonzó al morir por nosotros. No, hermanos, Él no se avergonzó de morir por usted y por mí. Por eso el escritor de la carta a los Hebreos dice que nosotros debemos de poner los ojos en Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, las vergüenzas, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En una ocasión, el apóstol Pablo, cuando les escribió a los hermanos en la ciudad de Roma, él les dijo que él no se avergonzaba de predicar el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, regresando con este tema, entonces, la grandeza de Cristo la podemos ver en su sacrificio, porque no se avergonzó al morir por nosotros. En su sacrificio, porque no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. La Biblia dice allá en Mateo capítulo 12, versículo número 50, que en una ocasión los hermanos de él le estaban buscando. Alguien le dice: allá te buscan tu madre y tus hermanos. Él, extendiendo sus manos, dijo: ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Extendiendo sus manos y señalando a sus discípulos, dijo: porque a todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y mis hermanos. Él no se avergüenza, hermanos, de llamarnos sus hermanos. Por eso vemos la grandeza de Cristo en su sacrificio, porque no se avergonzó de llevar la pesada cruz. Dice Lucas capítulo número 23, hermanos. Lucas capítulo número 23. Como el escritor de Lucas, en el capítulo número 23, señalando los versos 26, dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía la multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismos y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decirle a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Hermanos, pero ¿de qué sigue hablando todo este texto? El verso 32 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y al otro a la izquierda. La grandeza de Cristo, hermanos, la podemos ver entonces en su sacrificio, porque no se avergonzó de llevar o de cargar, hermanos, esa pesada cruz. También porque no se avergonzó al derramar su sangre, hermanos, por cada uno de nosotros. Por eso Pablo, cuando escribe en Hechos capítulo 20, versículo 28, les dice a los hermanos de ese lugar, les dice, hermanos, que ellos deben de velar, de cuidar de la iglesia, la cual el Señor ganó por su propia sangre, hermanos. Él no se avergonzó, hermanos, en su sacrificio al derramar su sangre. Por eso allá mismo Pablo escribe en Romanos y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está, hermanos, la grandeza de Cristo. Es así, hermanos, como en esta tarde hemos visto el tema titulado La grandeza de Cristo, bajo la pregunta: ¿en qué se ve? En su servicio, en su
obediencia, en su humildad y en su sacrificio. Ahí, hermanos, podemos ver la grandeza de Cristo, nuestro Cristo, hermanos, sirviendo por amor y por cada uno de nosotros. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña todo esto, hermanos? ¿A qué conclusión podemos llegar? Hermanos, que así como Cristo sirvió, así como Él dio ese servicio, también nosotros, hermanos, estamos para servir, ser obedientes, ser humildes, hermanos, y hacer, hermanos, ese grande sacrificio que hacemos para seguirle adorando, seguirnos, hermanos, congregando como iglesia y llevar a cabo, hermanos, todo ese servicio, todo ese trabajo para la honra y para la gloria de nuestro Dios. La grandeza de Cristo. Él nos enseña, hermanos, a servir como Él sirvió, porque no se avergüenza de llamarnos nuestros hermanos. Y nosotros, hermanos, seguimos sirviendo y le seguiremos sirviendo a Él con todas nuestras fuerzas que Él nos da, o que la palabra de Dios, hermanos, la adquirimos por medio de ese estudio de la palabra del Señor. Aprendamos, hermanos, a servir como nuestro Cristo sirvió. Aprendamos de eso. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por su atención al habernos estado acompañando en estos minutos a través, hermanos, de su estación amiga Mensaje de Amor para Salvación. Saludos, hermana Delia Acuña de Ciudad Victoria. Saludos, Dios le bendiga. Su hermano Luis Felipe Martínez. Saludos también, hermanos también, quien amamos y apreciamos en la fe del Señor. Saludos, hermana Irma Estela, allá en Ensenada, creo que están por allá, por aquel rumbo, en Ensenada. Saludos, hermano Arturo Cervantes, Dios te bendiga. Si estás también por ahí al lado de tu amada esposa, reciban saludos de nuestra parte. Y gracias, hermanos, a cada uno de ustedes que en esta hora de la tarde han estado conectados, y pues también, hermanos, que la señal ha estado clara, no se ha ido la señal, no se nos ha interrumpido, no hemos tenido fallas con la señal del internet, ya que la vez pasada, hermanos, así estuvimos y hubo por ahí fallas, hermanos. Voy a acercar un poquito más la cámara, hermanos. Sí, un poquito más la cámara para que ustedes, bueno, solamente creo estaba viéndose un poco, hermanos, y pues gracias a Dios, hermanos, por este medio, como les decía, todos los viernes estamos transmitiendo la palabra de Dios a través de este medio, y llevamos, hermanos, a cabo nuestro programa, el cual lo hemos titulado, hermana Irma, si usted se acuerda, ahí escribe. Se llama este programa Luminares en el Mundo. A ver qué le recuerda esa frase. ¿Sí? Luminares en el Mundo es el nombre de este programa. La Iglesia del Señor, hermanos, en este lugar nos alegramos en comunicarles que vamos a cumplir 13 años predicando la palabra de Dios aquí en este lugar, hermanos. Así de que el 20, 21 y 22 de julio vamos a tener nuestro aniversario número 13, no sé cómo se dice treceavo. Vamos a tener, hermanos, ese aniversario. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de seguir aquí en este lugar, y invitamos a todos, cada uno de ustedes, cuando gusten andar por estos lugares, son bienvenidos. Así que los que vienen de Monterrey a México por la 57, aquí tienen, hermanos, un lugar, un techo donde pasar la noche en Matehuala, ya que aquí es una ruta, hermanos, muy transitada para Querétaro, Moroleón, Guanajuato y todos esos lugares, comenzando con San Luis. Así que aquí estamos, hermanos. Cuando ustedes gusten visitarnos, estamos en este lugar.
para servirles y para darles también nuestra mejor atención. Bien, hermanos, pues concluimos con este tema que se ha titulado La grandeza de Cristo. Pero tenemos aún poquito todavía el tiempo, todavía nos resta, hermanos, algo de tiempo, y quisiera invitarles a que consideremos un pasaje de la Biblia, el cual se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo número 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hermanos, como ustedes saben, el apóstol Pablo fue un hombre de oración. Oró por la unidad, oró por el crecimiento espiritual, oró por sabiduría. No solamente fue un hombre de oración, también Pablo, hermanos, fue un hombre que puso en práctica, hermanos, la acción de gracias. Y lo dice bien claro, hermanos, en una de sus cartas que él escribió: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Pablo, hermanos, fue un hombre muy agradecido. Fue un hombre, hermanos, de agradecimiento, del cual debemos de ser usted y yo como él, aprender de él a ser hombres agradecidos, mujeres agradecidas. Por eso dice en este capítulo, hermanos, 1:8 que hemos leído: doy gracias a mi Dios. Y quiero tomar, hermanos, ese pasaje para concluir con un poco de tiempo que aún todavía nos queda. Doy gracias a mi Dios es el siguiente tema a presentarse, hermanos, en esta tarde. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué debo dar gracias a Dios? Esa es la pregunta, hermanos, que nos concierne. Es la pregunta, hermanos, que estará uniendo este tema en estos minutos que nos restan. Doy gracias a mi Dios. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué debo de dar gracias a Dios? La respuesta es: porque tengo hermanos en Cristo. Ese es el primer asunto, hermanos, de este tema, del por qué debemos de ser agradecidos. Doy gracias a mi Dios es el tema. ¿Por qué? Porque tengo hermanos en Cristo. Hermanos, donde quiera que nosotros vayamos y visitemos, ahí están, hermanos, nuestros hermanos en Cristo. Si vamos a Ciudad Victoria, doy gracias a Dios porque ahí tengo hermanos en Cristo. Si vamos a los Estados Unidos, doy gracias a Dios porque ahí tengo hermanos. Si voy a Allende, doy gracias a Dios porque ahí tengo hermanos. Si voy a algún otro lugar donde no lo recuerdo exactamente, doy gracias a Dios porque tengo hermanos, porque tengo hermanos en Cristo. Tengo hermanos en Cristo que me aman. Porque la Biblia dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Por eso, hermanos, damos gracias a Dios porque tenemos hermanos, porque tengo hermanos en Cristo. Tengo hermanos en Cristo que me aman sinceramente, que me aman desinteresadamente, que me aman honestamente, que me aman con todo el corazón, con todas sus fuerzas, como dijera Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por medio de la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso damos gracias a mi Dios, porque tengo hermanos en Nicaragua. Tengo hermanos en Nicaragua que me aman en Cristo, porque tengo hermanos en Cristo. Tengo hermanos en Cristo, no solamente que me aman, sino porque tengo hermanos en Cristo que me enseñan. Dice la Sagrada Escritura en Hechos 8:29, de que aquel hombre le responde: ¿y cómo sabré si no hay quien me enseñare? Hermanos, nosotros
debemos de dar gracias a Dios porque tenemos hermanos en Cristo que me enseñan a orar, me enseñan a predicar, me enseñan a evangelizar, me enseñan a perdonar. Hermanos, por eso damos gracias a Dios. Debemos de ser siempre agradecidos. Por eso estamos viendo en estos minutos el tema, doy gracias a mi Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debo dar gracias a Dios? Porque tengo hermanos en Cristo que me aman, que me enseñan, pero también que me exhortan. En Hebreos 10:25, la palabra de Dios habla de exhortarnos unos a otros. Y debo de dar gracias a Dios porque tengo esta clase de hermanos que nos exhortan, que me exhortan para que no deje de reunirme, me exhortan para que no deje de estudiar la Biblia, la palabra de Dios, me exhortan para que no deje de luchar y me exhortan para que sea fiel a Dios. Porque así lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por eso Pablo, cuando les escribe a los hermanos en Romanos, les dice, doy gracias a mi Dios. Y ese es el tema, hermanos, que estamos viendo en estos minutos. ¿Por qué dar gracias a Dios? Número 2, porque tengo fe en ellos. Sí, porque tengo fe en ellos. ¿Por qué tengo fe en mis hermanos? ¿Por qué tengo confianza en ellos? Porque somos la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Así lo dice, hermanos, el apóstol Pablo cuando le escribe a este joven evangelista allá en Primera de Timoteo, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Allá en Primera de Timoteo, capítulo 2, mire lo que dice la Sagrada Escritura. Primera de Timoteo, déjeme busco este texto, capítulo 2, bueno, se lo voy a decir de memoria. Tengo una Biblia que no es la mía. La mía está toda marcada. Mi Biblia está toda marcada y tengo una Biblia aquí prestada en este momento. Y bueno, a la que le sabe uno mucho más mejor es a la de uno. Pero la palabra de Dios, hermanos, el apóstol Pablo, dando este consejo al joven evangelista, dice que él, hermanos, debe de cuidar de la iglesia, porque nosotros somos columnas y baluarte de la verdad. Doy gracias a mi Dios porque tengo fe en ellos, porque no solamente somos la iglesia del Señor de acuerdo a Hechos 20:28, porque somos propiedad de Dios. Así dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice la Sagrada Escritura, hermanos, para que nosotros anunciemos las virtudes de Dios. Dice pueblo adquirido por Dios. Esa frase, hermano José Ruiz, significa que nosotros somos propiedad de Dios. No somos propiedad del mundo. No somos propiedad de un ser humano. Somos propiedad de Dios. Y por eso doy gracias a mi Dios porque tengo fe o tengo confianza en ellos, porque somos la familia de Dios. En Gálatas capítulo 6 versículo 9 la palabra de Dios nos dice que nosotros no nos debemos de cansar en hacer el bien, y mayormente a los de la familia de la fe. No nos debemos, hermanos, de cansar de hacer el bien, y mayormente dice la Sagrada Escritura a los de la familia de la fe. ¿Y quién es la familia de Dios, hermano Telles? ¿No somos nosotros? No somos la iglesia que el Señor compró a precio de sangre. Nosotros somos la iglesia del Señor. Por eso en Romanos capítulo 1 versículo número 8 estamos viendo el tema, una frase textual: doy gracias a mi Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debo de dar gracias a Dios? Hemos visto dos asuntos: porque tengo hermanos en Cristo. Número 2, porque tengo fe en ellos. Tengo fe en ellos porque somos la iglesia del Señor, porque somos propiedad de Dios, porque somos la familia de Dios.
y porque somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La Biblia nos invita, hermanos, a que nosotros miremos de cerca el amor de Dios, pero no solamente que miremos el amor de Dios, que tú y yo miremos también que somos hijos de Dios. Doy gracias a mi Dios es el tema que nos concierne en esta ocasión, bajo la pregunta ¿por qué? ¿Por qué debo dar gracias a Dios? Tercer asunto y para concluir, debo de dar gracias a Dios, hermanos, porque, bueno, como la misma frase lo dice, porque tengo a mi Dios. Porque tengo a mi Dios que me fortalece. En Gálatas capítulo 6, versículo número 10, la Biblia, hermanos, nos presenta la manera, o nos dice, hermanos, una de las muchas maneras en el cual usted y yo si siente ese desánimo, mire cómo usted puede fortalecer su fe en Dios. Allá les decía, Efesios capítulo 6, versículo número 10, dice la Sagrada Escritura, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí Pablo, hermanos, como les dice a los hermanos en Corinto, que nosotros debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y una de las maneras en la cual nosotros podemos o debemos de fortalecernos es a través de vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura de Dios que está disponible para nosotros? Es la palabra del Señor. Vístanse de toda la armadura de Dios. Si nosotros vemos otro pasaje que nos habla en Colosenses capítulo 3, del verso 10 en adelante, encontramos ahí en Colosenses, como alguien mencionó, el ropero espiritual. Y dice la Sagrada Escritura que nosotros debemos de vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Y nos presenta las cosas por las cuales nosotros debemos de estar, hermanos, vestidos. Es por eso de que debemos de ser hombres y mujeres agradecidos. Por eso Pablo lo dijo, doy gracias a mi Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debo dar gracias a mi Dios? Porque le tengo a Él que me fortalece. En una ocasión también lo dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Doy gracias a mi Dios, ¿por qué? Porque me sostiene, hermanos, y también porque me cuida. Ya solamente menciono estos asuntos porque el tiempo, hermanos, se nos ha terminado. Pero quiero decirles en esta hora de la tarde, hermanos que nos están acompañando, hemos visto, hermanos, el tema en Romanos capítulo 1, versículo número 8, doy gracias a mi Dios, bajo la pregunta, ¿por qué debo dar gracias a mi Dios? Debo dar gracias a mi Dios porque tengo hermanos en Cristo. 2, porque tengo fe en ellos. Y 3, porque tengo a mi Dios. Tengo a mi Dios, hermanos, que me fortalece, que me sostiene, que me cuida, que me ayuda y que nunca me abandonará. Por eso dice Hebreos 13:6, hermanos, que Él nunca nos deja y Él nunca nos va a abandonar. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no te desampararé ni te dejaré. Así que debemos de ser siempre agradecidos con Dios por todas sus bendiciones. Aprendamos a ser siempre agradecidos con Él. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que se han conectado, hermanos, para estar en sintonía, viendo, hermanos, y escuchando dos temas que en esta tarde vimos. El primer tema fue la grandeza de Cristo y el segundo, doy gracias a mi Dios.
Saludos, hermano Jaime Telles, Dios te bendiga, gracias por tus saludos. Saludos, hermano Teodoro Castañeda, también saludos a todos y cada uno de ustedes. Les invitamos para que sigan estando con nosotros todos los viernes de 6 a 7 de la tarde en su programa Luminares en el Mundo. En esta ocasión queremos decirles a cada uno de ustedes que les amamos en el Señor, que la gracia y la paz de Dios sean con todos y cada uno de ustedes. Cortamos ya en este instante la transmisión, ya que estaremos en este momento, si Dios lo permite, visitando, llevando a cabo el ministerio del hospital que tenemos, predicando su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos, y un saludo para todos y cada uno de ustedes desde Matehuala, San Luis Potosí.